La elasticidad es una propiedad mecánica de los materiales que hace que estos sufran deformaciones reversibles por fuerzas aplicadas exteriormente en ellos. Asimismo, también se tiene la plasticidad, que es un comportamiento mecánico característico de los materiales que hace que estos sufran deformaciones permanentes, ya que las fuerzas aplicadas sobre ellos están por encima de su límite elástico. Es importante tener en cuenta el comportamiento de la plasticidad y elasticidad de los materiales, ya que como futuros ingenieros debemos de conocer cuáles son las reacciones que generan los mismos cuando son aplicadas cargas o fuerzas externas, y así poder ejecutar correctamente un proyecto. La elasticidad es una propiedad con virtudes en la cual un cuerpo se deforma de manera proporcional a la carga aplicada y recupera su forma original una vez haya cesado la acción de la carga. Un cuerpo se denomina perfectamente elástico si no experimenta deformaciones permanentes, es decir, siempre que recupera su forma inicial. Por el contrario, el cuerpo se dice que es perfectamente elástico si sufre deformaciones permanentes, de modo que mantiene a lo largo del tiempo una nueva confección adquirida. Esta técnica se aprovecha tanto con los materiales elásticos como los plásticos. Por ejemplo, sería una llanta de carro que al inflarse pierde su forma original y aguanta la carga del carro, y al desinflarse vuelve a su forma original. Un ejemplo de plasticidad sería una botella de plástico que al apretarla y soltarla no regresa a su forma original. En realidad, la elasticidad y la plasticidad coexisten, ya que son todos los materiales de caracterización por un comportamiento elástico hasta cierto punto. Se denomina el límite elástico al esfuerzo máximo. Generalmente este se expresa en kilogramos por milímetros cuadrados, al que puede someterse un material sin que produzca deformaciones permanentes y luego se comporte de forma plástica durante un intervalo determinado. Antes de volverse un material plástico, el comportamiento material se determina por la ley de Hooke, que expresa la proporcionalidad directamente entre los esfuerzos y las deformaciones de los alargamientos. Cuanto mayor es el módulo de elasticidad, menor es la deformación que se produce al aplicar la fuerza una carga determinada. Contrariamente a lo que pueda parecer, los materiales empleados para la elasticidad soportan bastante esfuerzo. Sin embargo, para obtener las deformaciones se requiere que por medio de una solicitación o torsión de flexión permita reducir el peso del material y las dimensiones de cada cosa. Unos ejemplos de materiales elásticos sería la goma, el caucho, el nylon, licra, látex, chicle, lana, silicón, goma de espuma, grafeno, fibra de vidrio, plástico, cuerda, entre otros. Ahora, unos ejemplos de elasticidad tal vez sería el resorte, ya que al apretarlo con demasiada fuerza, el resorte regresa a su forma original. El chicle es una resina que está con la que se puede mascar hasta el punto de cual podamos comprimirlo entre los dientes o expandirlo o llenarlo de aire y hacer varias cosas y no pierde su deformación. La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos, consistente en la capacidad de deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. En los materiales elásticos, en particular en muchos metales dúctiles, un esfuerzo axial de tracción pequeño lleva a un emparejado comportamiento elástico. Esto significa que pequeños incrementos a la tensión de tracción comporta pequeños incrementos en la deformación. Si la carga se vuelve cero de nuevo en el cuerpo, recupera exactamente su forma original, es decir, se tiene una deformación completamente reversible. Sin embargo, se ha comprobado experimentalmente que existe un límite llamado límite elástico o módulo de Young, tal que si cierta función homogénea de las tensiones supera dicho límite, entonces al desaparecer la carga quedan deformaciones permanentes y el cuerpo no vuelve a su forma exacta. Otro experimento para demostrar el estado elástico y plástico es primero con una banda elástica común que puede utilizarse en prendas de ropa. Se observa cómo esta aún cuando se estira regresa a su posición inicial.
sin ninguna deformación y sin ninguna otra fuerza que actúe sobre él. No importa cuántas veces se repita el estiramiento, mientras esté en el rango que aguante el material, este va a regresar a su longitud inicial. Para demostrar el estado plástico tenemos un poco de plasticina, que se observa como al aplicarle una fuerza, por ejemplo, de compresión, o sea, presionándola de esta forma, se deforma y no regresa a su estado original. Igualmente, al estirarla, esta adquiere una nueva forma y no regresa a su estado original, a menos que se le aplique alguna otra fuerza que la regrese. Ahora se hará la demostración sobre plasticidad y elasticidad. Las demostraciones son sencillas. Los materiales a utilizar son un hule, clips y hojas. Para la primera demostración será algo muy sencillo lo que se debe realizar. Como podemos observar, el hule al momento de estirarlo o alargarlo, como queramos, no pierde su forma, ya que cuando lo soltamos vuelve a su estado original. La única manera de poder deformarlo sería si se llegase a estirar de una forma muy exagerada, y esto provocaría que se reventara. Como podemos observar, se utilizó dos tipos de hules, uno delgado y uno un poco más grueso, dando a entender que se puede aplicar de la misma forma para los dos. Ahora, para continuar con la segunda demostración, haremos uso de este clip. Como podemos observar, cuando lo insertamos en la primera hoja, aún mantiene su forma original. Le agregamos 9 hojas más y de la misma forma insertamos el clip en las 10 hojas totales que tenemos ahora. El clip hace un poco más de presión ahora y aún mantiene su forma un poco parecida a la del inicio, como podemos observar. Ahora, después de retirar el clip, le agregamos 10 hojas más a las 10 que ya teníamos. En total tendremos 20 hojas. Insertamos el clip de la misma manera, provocando que haga más presión aún que cuando teníamos 10. Cuando observamos que el clip está en las 20 hojas y lo retiramos, vemos que aún puede mantener su forma, aunque ya no tanto como lo habíamos observado al inicio. Le agregamos 10 hojas más y tendremos 30 ahora que el clip tendrá que sostener. Podemos notar que empieza a sentirse y verse una deformación en el clip. Como último, ahora agregaremos 20 hojas y esto nos dará un total de 50 hojas para el clip. Insertamos el clip de la misma forma como lo hemos hecho en todos los anteriores procesos y notaremos y sentiremos que el clip hace una presión mucho más fuerte que con todas las anteriores. Podemos sentir que el clip ha sido deformado totalmente, ya no es parecido a su estado original. Esto se debe a la fuerza que debió aplicarse para que pudiera sostener todas las hojas, haciendo una demostración de que este no es un objeto elástico, como el hule que fue mostrado en la anterior demostración. Los materiales para este experimento de la demostración del estado elástico y plástico de un resorte son un resorte, una balanza romana o tipo resorte y dos objetos con masas totalmente diferentes. Estado elástico. Con los diferentes objetos utilizamos la balanza romana. Esto generará diferentes fuerzas a tensión debido a la acción de la gravedad en el resorte de dicha balanza. Podemos apreciar cómo al someter diferentes cargas al resorte, este regresa a su estado original sin ningún tipo de deformación permanente, determinando así el estado elástico de nuestro resorte.
estado plástico. Con nuestras manos sometemos a nuestro resorte a fuerzas de tensión. Esta fuerza genera un esfuerzo mayor al del límite elástico proporcional, por lo que a la hora de soltar el resorte se tienen deformaciones permanentes e irreversibles, determinando así el estado plástico de nuestro resorte. Como ya hemos visto en los experimentos realizados acerca sobre el estado elástico y el estado plástico en diferentes materiales que se utilizaron, podemos concluir que se plantea entonces que el estado plástico se produce cuando la carga o peso es mayor que el límite elástico, y para mejorar la deformación elástica que ésta llega a producir, se puede añadir a ciertos materiales otros componentes que provocan un aumento de su límite elástico. Por otro lado, podemos decir que el estado elástico no evoluciona al resultado cinemático de los sistemas que ésta llega a poseer. La deformación elástica que se llega a producir muchas veces es reversible y no son permanentes. O sea que tienen la capacidad de alargarse y contraerse sin presentar alguna ruptura, o en otras palabras podríamos decir sin llegar a romperse, sino que al detener la fuerza ejercida sobre ellos deben ser capaces de volver a su estado inicial, y esto gracias a la capacidad que éste posee. Gracias por su atención.